Muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos. Estamos una vez más compartiendo con ustedes este programa. Acá estamos con Alberto y con Andrés. Saluden. ¿Cómo está? Dios le bendiga, iglesia. Espero se encuentren todos bien. Hoy compartiremos una vez más la palabra del Señor por su misericordia. Buenas noches, volvimos, acá estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios, lo más lindo que tenemos de parte de nuestro Dios, su palabra. Así que acá estamos, contentos y agradecidos. Amén. Así es. Así que bueno, antes de arrancar, hacemos una oración, Andrés. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu gran amor y misericordia, Señor, por tu bondad tan infinita, por Jesús nuestro Señor, por la salvación que nos concediste, por la gracia y por esa misericordia. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo traiga luz en los temas que vamos a hablar. Sabemos que estos temas que vamos a abordar, Señor, son contrarios a la corriente que este mundo hoy tiene. Que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, revelación y la autoridad para poder revelarnos tu gracia en favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, vamos a arrancar, hermano, como todos los jueves, ahí con la Biblia en mano, con un cuaderno, un papel para poder escribir cada versículo o aquellas palabras obviamente que Dios les hable el corazón y quieran anotar, así no se olvidan. Pero antes de arrancar con este tema, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Un breve resumen del programa de lo anterior. que vimos el programa de la otra semana, Sí. que comenzamos con este estudio sobre la autoridad, sabiendo que la palabra de Dios dice que toda autoridad proviene de Dios y que el que se rebela contra cualquier autoridad, contra Dios se rebela. Y estuvimos mirando que el conflicto sobre la autoridad viene desde el cielo, que en el cielo hubo primeramente una rebelión, vimos que hubo un ángel, un querubín protector, que dejó de ser obediente a Dios y quiso ser igual a Dios, se enalteció su corazón. Vimos el texto de Isaías 14 y Ezequiel 28, y se rebeló contra Dios. Y Dios lo expulsó del cielo. Y esa rebelión vino acá a la tierra, ¿no? Entonces podemos ver que es un conflicto permanente entre quién va a establecer la autoridad y quién va a obedecer la autoridad, ¿verdad? Porque cuando Dios creó al hombre, lo puso bajo una obediencia. O sea, no es que solamente le dijo, bueno, haz lo que quiera, sino le dio un mandamiento, que parece poco, pero había que obedecerlo. Amén. Entonces, ni bien comienza la historia en Génesis, vemos que Satanás ataca justamente esa obediencia. Y convence a la primer pareja de que se rebelen contra Dios. Y luego vemos cómo el Señor Jesús se sujetó. Él estuvo sujeto, vemos como no solamente Jesús, sino Pablo, estos hombres que eran hombres de Dios, actuaron en sujeción. Jesús, cuando fue tratado por las autoridades, se humilló, se sujetó, y también el apóstol Pablo. Así que ese fue más o menos lo que estuvimos viendo hasta aquí. Si lo quiere revivir, obviamente está subido ahí en Facebook y en YouTube, que no hay desperdicio. Es 1h30 en 2 minutos. Invertida ahí en el reino. Muy bien. Y ahora viene otro punto más. Ahora vamos a mirar otro punto. Para entender la autoridad se requiere de una revelación. Exacto. O sea, si no es la gracia que revela, como hablaba Alberto recién del apóstol Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando se encontró con Jesús, esa revelación fue tan clara que pudo estar sometido a un hombre que ni conocía y tampoco lo veía. Es increíble, exacto, ¿no? Pero fue así. Él se sujetó a la voz de este profeta enviado por Dios y le dijo que, bueno, que venía de parte de Dios, ¿no? Y Pablo recibió toda esa palabra y estuvo sujeto como cuando se encontró con el mismo Señor. Porque primero tuvo un encuentro con la autoridad máxima. Porque pienso yo que para él la autoridad máxima en ese momento era el sumo sacerdote. Claro. Porque él fue a pedir autoridad al sumo sacerdote. Para hacer lo que iba a hacer. Pero se encontró con uno mucho mayor. Pero increíble, Alberto, porque dice... Él pudo decir, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? O sea, ahí te das cuenta Señor. Que el tipo, Señor, eso, ya estaba rendido, ya no había más nada por... Y creo que, obviamente, como hablamos que esto pasa espiritualmente, que nos pasa con las personas que se encuentran con Cristo, es algo inmediato, ¿no? Sí. Que no es con palabras humanas que se explica, sino que hay... Es espiritual, es a nivel de nuestro interior, de nuestro espíritu. Amén. Qué maravilloso. Bueno, ¿no? Leemos el texto ahí de 1 Corintios. ¿Es ahí? Sí. 1 Corintios 2, versículos 7 al 10. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Maravillosa palabra. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad, ¿no? A los que Él ha delegado obediencia y fe. Dice Romanos capítulo 1, verso 4 al 6. Dice, Romanos 1, del 4 al 6, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Y el 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Todos hemos sido reclutados de entre los hijos de desobediencia. Ese era nuestro estado de verdad, ¿no? Exacto. Y de en medio de los incrédulos, y el apóstol Juan dice que el pecado es la infracción de la ley divina y el delito es infracción a la ley humana, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 al 4 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermoso. O sea que Dios tuvo que obrar en nuestra vida para que salgamos de esa corriente de desobediencia. Amén. Que tuvo que haber una revelación, como le dijo Jesús a Pedro. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Si Cristo no se nos revela, y revelar significa correr una cortina, para poder ver, porque dice Pablo que nosotros tenemos el entendimiento cerrado, velado. Pero Dios corrió la cortina y nos permitió ver a Cristo como autoridad máxima. Y eso, qué cosa, ¿no? Porque no es algo que uno busca, sino que Dios produce. Claro. Viene de Él. Como dice acá. Claro, viene. Dios que es rico en misericordia. Porque si no fuera por eso. Amén. No sé. El mundo está lleno de desobediencia y pronto aparecerá el hijo de pecado, transgresión, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 4. Acá lo tengo. Dice, 2 del 3 al 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Aquí, y tremenda está, porque esto yo creo que es el tiempo actual que nos estamos notando esto, se ¿no? está viendo más fuerte. Dice, el diablo está llevando a todos a la rebeldía y también trabaja dentro de la iglesia para que los hijos de Dios no se perfeccionen en la obediencia a las autoridades. Sepamos bien que hay solo dos principios en el universo, el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. Qué interesante, porque la Biblia siempre pone las cosas en dos, nada más, ¿viste? No hay Sí. 3, Blanco 4. y negro. Claro. Camino ancho, camino Y angosto. angosto. Verdad, mentira. Frío, caliente. Es muy fácil, ¿no? Cuando estamos en blanco y negro. Claro, pero también creo, Alberto, que como Dios es un ser absoluto y sus verdades son absolutas, no puede haber varias opciones. O estamos Exacto. errados o estamos... No hay mudanza ni sombra Ni de sombra de variación. variación, Bueno, exacto. pero en el mundo todo lo contrario, todo es gris. Todo es más o menos, ¿viste? Que en el Claro, mundo es todo el es relativo. sí. El mundo está lleno. Y pienso que en este último siglo el relativismo ha sido muchísimo más grande. Sí, mucho. Pero bueno, estamos en la antesala del cumplimiento de esta De palabra. la palabra, sí. Sepamos bien que hay solo dos principios en el universo, el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. Satanás se ríe de una persona rebelde que predica la palabra, porque tal persona todavía lo hace en el principio de él.
El principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer a la autoridad de Dios o no? Que Dios nos llene de su Espíritu Santo y podamos despojarnos del viejo hombre. Y así seremos poderosos instrumentos en la mano de Dios para penetrar el reino de las tinieblas y rescatar a los que están esclavos del diablo. Es importante que se nos revele este principio, porque nosotros también somos o seremos autoridades en el cuerpo de Cristo y no podemos ser buenas autoridades si primero no aprendimos a estar bajo autoridad. Y también si nos toca ser autoridad en algún lugar en esta tierra, que de hecho todos los que son padres ya son una autoridad, sí. O todos los que son maridos ya son autoridad, porque son autoridades en su lugar. Qué bueno es ser buena autoridad. Amén. Porque vemos que cuando la autoridad no funciona correctamente, eso hacia abajo, hacia los que están dirigidos, produce un daño, produce una ruina en las personas que no tienen una buena autoridad. Pero qué bueno está esto, ¿no? Que nosotros hacemos mucho énfasis en la fe para la confianza en Dios, para la salvación, pero nos olvidamos que a través de la fe viene la vida, pero a través de la obediencia viene el caminar con Dios. Gloria a Dios. O sea, amén. El caminar tiene que ver con mi obediencia. El funcionamiento de esa vida que Dios me da tiene que ser a través de la obediencia, porque si no, iríamos para cualquier lado, ¿no? Yo siempre uso el tren, ¿no? La máquina tiene una potencia extraordinaria, pero tiene que estar sobre la vía. Cuando el tren descarrila, no sirve más para nada. O sea, no tiene dirección. No. Entonces, nosotros tenemos la fe, y por medio de la fe, sí, yo creo en Dios, Dios va a hacer cosas grandes con mi vida. Es cierto. Pero si no andamos en obediencia a Dios, no va a suceder. Entonces, eso es muy importante. Está bien. Vos sabés que cuando estaba recordando hace un rato que mi papá trabajó muchos años de secretario en la asociación a nivel nacional. En ese tiempo estaban en Flores y tenía un ayudante él, que le acomodaba todas las carpetas, los papeles. Y este hombre era autoridad en la policía. Y mi papá se sorprendía cómo el poder... Yo lo conocí, sí. Yo escuché que le habló, pero nunca tuve oportunidad de conocerlo. Y como dice, me facilitaba todo porque era muy correcto y lo que vos decías, él lo hacía. Y no tenías que andar detrás de él para ver si lo hizo o no. El tipo... Bueno, Andrés, todo lo que está militarizado tiene que aprender este principio. Claro. Policía, gendarmería, todas las Fuerzas Armadas, penitenciarios. Allí hay autoridad. Por eso el centurión, que Jesús admiró su fe, era un hombre que estaba bajo autoridad. Amén. O sea, porque yo hice el servicio militar y ahí te enseñan a obedecer. Claro. A obedecer sin discutir, sin cuestionar. Pero qué cosa, ¿no? ¿Cuánta rebeldía hoy se encontraría si vuelve el servicio con los chicos? Yo creo que no lo tolerarían, porque ya están tan leudados los jóvenes, que no, porque yo veo cómo se rebelan contra la policía. Porque se rebelan directamente, sí. Viene la policía y a pesar de que vienen con armas y con todo, no, le tiran trompadas, no los respetan. Si hacen eso con la policía, imagínate si van a hacer un servicio militar. ¿A dónde le digan carrera mar? ¿Qué? ¿Qué? Yo no voy a correr nada. ¿Quién sos vos para mandarme? Porque hoy está ese pensamiento. Claro. ¿Quién sos vos para mandarme? Yo hago lo que quiero. Eso lamentablemente se perdió ya hace más de 20 años, y lamentablemente no se va a recuperar. Porque este mundo va camino a lo que leímos con recién. Respecto al punto que leímos del cierre de este tema, digamos que veníamos hablando del programa anterior, que es esto, ¿no? Que cualquier autoridad que nosotros nos exponemos es para juzgarnos, obviamente, o para, digamos, dar como un decreto final, capaz, o una condenación. Pero qué hermoso que cuando nos exponemos a la autoridad de Dios, Él nos transforma, ¿no? Bueno. Y nos sana, nos justifica, obviamente, para poder entender el camino que debemos caminar. Es que justamente ahí, como leyó el pastor en Efesios, Él nos sacó de una corriente y nos puso en otra corriente. Hoy estamos bajo el río del Espíritu, que es una corriente también, ¿no? La guía del Espíritu. Pero justamente para poder ser guiado, tengo que aprender la autoridad. Porque si no acepto que alguien me gobierne,
Y la vida cristiana es la vida del gobierno del Espíritu Santo sobre mi vida. Eso debería ser la vida cristiana. Si yo tuviera que resumir, ¿qué es la vida cristiana? Es el gobierno del Espíritu Santo sobre mí. Por eso Pablo a los Gálatas le dicen, si viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo produce en mí un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es obediente, es Cristo. Gracias. Y Cristo fue obediente en todo, lo dice la palabra. Amén. Entonces, Dios quiere formar en mí, ¿qué cosa? Un hombre nuevo, a Cristo. Recordemos, como siempre lo digo, que a Dios le gusta Cristo. No, Dios lo único que busca, desde Génesis y Apocalipsis, es Cristo, nada más. No hay otra cosa. Entonces, cuando más nos parezcamos a Cristo, mejor. Amén. Vamos a otro punto importante por tratar, y es la autoridad y la sumisión. Si no hay sumisión, la autoridad no es bien ejercida sobre él. Está de adorno, diríamos. Claro. Pero qué lindo cuando hay autoridad, pero también hay sumisión. Y quizás no tenga que ver con lo que el mundo interpreta hoy de la esclavitud, ¿no? Sino que en este caso es esa sumisión por amor. Voluntaria. Voluntario, exactamente. Caso de rebeldía y obediencia, si en la Biblia nosotros vamos a ver aquí. Primero, la rebelión de Adán y Eva. En Génesis 3, 1 al 6 y Romanos 5, 19 podemos... ¿Lo leemos? Génesis 3. Yo tengo Sí. Génesis 3 ahí. Bueno, ¿lo leo yo o leo Romano? Dale, vámonos. Génesis 3 dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y entonces aquí vemos estos pasajes, ¿no? Tanto en Génesis capítulo 2 vemos que Dios puso a Eva bajo la autoridad de Adán, porque la hizo ayuda idónea. Primera de Corintios 11:3, ¿sí lo tenemos? Lo tengo acá. ¿Lo tenés? Muy bien. 11.3. Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por tanto, ella no debería haber hablado, sí. Voy a leer acá en Génesis 2, para que miremos bien. Dice que en el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis ciertamente morirás. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda, pero lo que me interesaba es que primero Dios formó a Adán y luego Eva. Claro. Entonces vemos un orden. Sí. De ahí surge, del orden de la creación. Del orden. ¿Sí? Porque Dios pone al hombre como cabeza de la mujer. Y eso lo vamos a ver ahora en la lectura del Nuevo Testamento. Sí. Por tanto, ella no debería haber hablado con la serpiente ni tomado ninguna decisión sin consultar con la autoridad delegada por Dios, que era en Adán. Porque Dios le dijo que serían una sola carne. Claro. Y una sola carne quiere decir que tiene que haber acuerdo. Uh-huh. Entonces, si somos uno y yo hago lo que quiero... O sea, autonomía sería, separado de ese. Es imposible. Claro, no podés. El hecho de comer del árbol prohibido no se originó en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad. Y esto o sea, que bueno la carne. también aclarar, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ¿qué? Dios no sabía, Dios ya sabía, ¿no? Que bueno saber que esto fue la voluntad de la carne del hombre. Sí. Uh-huh.
Y no solo se rebeló al mandato de Dios, sino al de Adán. Rebelarse contra su esposo era rebelarse contra Dios. Ahora, vos fíjate cómo actuó la serpiente. Increíble, qué astucia. Qué astucia. Cómo se produjo una toma de la mente, porque la primera batalla está en la mente. Nosotros cuando hablamos de guerra espiritual siempre estamos con los demonios y que nos atacan y nos tiran. Pero acá, el primer ataque fue la mente de Eva. El Y campo de vos, batalla. fíjate, Alberto, Porque Satanás actuó directamente sobre la mente de Eva. ¿Viste, Alberto, que las personas que caen a posiciones demoníacas, manifestaciones, todo eso, todo empieza en la mente siempre? Siempre. Y va tomando un lugar. Primero empieza como pensamiento, ¿no? Después pasa a ser una obsesión, hasta que luego pasa a una posesión y luego... Bueno, es como dice Santiago, ¿no? El pecado se engendra en el interior, claro, y luego da a luz. claro. ¿Sí? Entonces todo pasa. Ahora, vos, ¿cómo el enemigo se presentó como alguien que parecía que venía de parte de Dios? Sí. Porque él cuando habla dice, sabe Dios. Así, esa ¿Sabe? expresión esa. Y Eva, cuando cita el mandamiento, no lo citó como Dios se lo dio a Adán. Porque no le dijo, de cierto morirá. Ella dijo, y le agregó aparte, que no lo podían tocar. Y eso no estaba en el mandamiento. O sea, que Eva no estaba segura del mandamiento. Vemos que el enemigo siempre entra frente a un desconocimiento de la palabra de Dios, del mandamiento. Cuando nosotros estamos firmes en un mandamiento y lo entendemos perfectamente, nadie nos va a poder cambiar, porque lo entendemos. Pero cuando no estamos seguros, vemos cómo fue manipulada la mente de Eva. Porque el enemigo presentarse con una cierta autoridad, hablando entre comillas de parte de Dios, ella escuchó esa voz, le pareció que el consejo era bueno. Y así el enemigo se maneja hoy en día, ¿no? Tomando la mente de las personas y haciéndole creer que los consejos de él van a producir un buen fruto, porque lo que le propuso Satanás a Eva no fue hacer algo malo, le propuso ser como Dios. ¿Y quién no quiere ser como Dios? Y algo que estaba dentro de su radar, ¿no? Poner Claro. un árbol, obviamente, más allá de eso. Y un fruto más, porque primero viene con una acusación contra Dios. Porque primero viene con una acusación. Dice que no los deja comer nada. O sea, una exageración. Siempre, vieron que, qué sé yo, un chico le dice al padre, no abras la heladera. Y entonces lo encuentra otro que enojado y dice, ¿qué te pasa? No me dejan hacer nada acá. ¿No? Ya lo agrandó. Está hablando de heladera, ¿no? Es muy típico de exagerar. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Para agrandar la cosa, para hacerla imposible de cumplir. O victimizarse. Para hacerlo imposible de cumplir, porque si no podían comer de nada, ¿de qué iban a vivir pobres? Entonces vemos cómo el enemigo manipula, miente, mezcla verdad con mentira. Es muy peligroso, por eso no hay que prestarle oído a la serpiente. Porque hoy sigue hablando la serpiente. Él lo dice acá en 2 Corintios. Sí. Falta todavía igual, ¿no? El segundo 11:3. Pero creo que Bueno, sí. pero hoy sí, para. Vamos, dice, Eva fue puesta bajo la autoridad de Dios y la del hombre. Así también nosotros hoy estamos bajo la autoridad de Dios y de los hombres. Eva comió sin preguntar a quién debía obedecer. A medida que aumenta nuestra obediencia, se reducen las acciones por voluntad propia. Cuando somos niños espirituales, estamos llenos de actividad, pero con muy poca obediencia. Muchos están dispuestos a obedecer si les gusta lo que hacen, pero cuando no les agrada, ya están dispuestos a entrar en rebeldía. La serpiente sedujo a Eva y nos seduce a nosotros también. Acá vemos el primer intento de derrocar la autoridad del hombre, no es de ahora que hay mujeres que quieren anular, ¿no?, la autoridad del hombre. Porque hoy se propone eso. No queremos ese principio de autoridad. Pero vemos que esto no viene de ahora, sino viene desde el Edén. Claro. Porque acá, ¿qué está haciendo Satanás? Instigándola a la mujer a que no se sujete al marido. Porque Eva tendría que haber consultado con su marido. Claro. Cuando yo estoy bajo autoridad, yo tengo que consultar con la autoridad. Esto es un principio clave. De toda la vida. No mandarme solo. Claro. Ahora, mi pregunta, que yo tengo unas cuantas preguntas para hacer cuando llegue al cielo. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba, no? ¿No? Porque no aparece acá. Claro. Por lo menos en la conversación con la serpiente.
Aparece cuando Eva Te lleva la fruta. le ofrece y él toma y peca. Pero, ¿dónde estaba? ¿Estaba sola Eva? ¿No era una de las tareas de Adán cuidarla a Eva? ¿No dice la palabra que el marido tiene que cuidar a la mujer como un vaso más frágil? Sí. Y nosotros vemos que el enemigo entró por la debilidad, entró por la parte más débil. Y de hecho en el cuerpo, ustedes saben que esta parte es una parte muy débil. Sí, está muy propensa a cualquier cosa. Es muy blando esto. Acá cualquier golpe, por eso las patadas acá, cuando está caída una persona, las puñaladas acá, todo acá es lo peor. Ahora están los brazos. Sí, sí. Entonces vemos que Eva fue tomada ¿de dónde? De acá, del costado. Ojo, es la parte más cercana al corazón también, Claro. ¿no? Dios tomó, no la sacó ni de la cabeza ni de los pies. La sacó del corazón, cerca del corazón. Entonces, acá vemos quién instituyó el matrimonio y cómo instituyó el matrimonio y cómo funciona el matrimonio. Que cuando nosotros proclamamos esto, no es que estamos en contra de nadie, ni ningún movimiento de ningún tipo, sino simplemente estamos mirando la Escritura y declarando lo que dice la palabra del Señor, Así nada es. más. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Luego, ella fue un instrumento para seducir a Adán. Y así nosotros somos rebeldes. Cuando somos rebeldes, propagamos la rebeldía a otros. Interesante que Pablo un poquito más adelante, en 2 Corintios 11, habla de que había en la iglesia, en ese tiempo ya, falsos apóstoles. Dice en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles. Como la serpiente se disfraza. Como con Eva apareció disfrazada. Que obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ojo. Porque no, todos esperan que el diablo va a aparecer con cuernos, con cola, no. Acá dice que se disfraza de ángel de luz y aparece como un ser que tiene una inteligencia y una palabra admirable, mucha sabiduría humana. Amén. Entonces eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Ahora, qué interesante que recién, y eso nosotros no lo leímos en el texto, pero si ustedes leen el texto completo, recién cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos. Como Dios le había dado la autoridad a Adán. Entonces, mientras Eva pecó, no hubo todavía una caída. Pero cuando Adán pecó, como él era la cabeza, y aparte tenía el conocimiento. y la cabeza, Claro. y la autoridad, porque era la cabeza. Cuando la autoridad pecó, ahí vino la ruina para abajo. Por eso decía que la autoridad influye sobre aquellas personas que están bajo la autoridad. Porque Adán podía haberse negado. ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiese dicho, no, yo no voy a comer? Mujer, como le dijo Job a su mujer, ¿qué le dijo? ¿Estás loca? Porque la mujer de Job hizo lo mismo que Eva. Sí. ¿Qué le dijo? Maldice y morite. Mirá cómo estás. Estás en la ruina. Job estaba pasando por un momento difícil, por una prueba. Estaba en la ruina, enfermo, sin nada. Y la mujer lo despreció, le dijo, ¿para qué si vale la pena? ¿Todavía seguís respetando a Dios? Maldecilo a Dios y morite. Pero Job dijo, no, estás loca, mujer. ¿Cómo voy a maldecir a Dios? Entonces, si Adán hubiera tomado otra postura, el futuro de la familia hubiera sido Qué distinto. importante, hablando justo de familia, ¿no? La importancia en la familia en nuestros tiempos. Y justo hablamos del tema de los jóvenes que hoy no respetan la autoridad, pero viene todo de familia, obviamente, de los padres, que se va en aumento, digamos, la desobediencia. Se va transmitiendo, sí. La rebelión, como dice acá, ¿no? Es que la rebelión se transmite. La rebelión es un virus contagioso, peor que el coronavirus. En serio, es un virus espiritual. Sí, es verdad. Y cuando hay un rebelde y empieza chucu, al poco tiempo tenés un Pasa montón. eso muchas veces en los trabajos, ¿no? Cuando Sí, uno sí. empieza a quejarse, que no el sueldo, No, que que ya empieza Sí. a hacer Lo amontonar. mismo cuando hacen piquete y todo eso, no sale espontáneamente de toda la gente.
Hay algunos que empiezan a incitar a los demás a la rebeldía y luego es como un pequeño fuego que prende, ¿no?, un gran incendio. Así que tenemos el primer ejemplo de rebelión en la historia de la humanidad. Mira vos, ahí arranca. Muy bien. Vamos al otro punto, que es la rebelión de Cam. Así es. Génesis 9, Vamos con Génesis 9. 20 al 27. Acá lo que vamos a ver son diferentes tipos de rebeldía, obviamente, que hubo en la Biblia. Génesis 9:20. Al 27. Dice así. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Muy bien, ese es el pasaje. Amén. Noé era la autoridad puesta por Dios en la familia. Claro. Partimos de esa base, ¿no? Y en este caso la autoridad falló y Noé, como dice, ¿no?, se embriagó. Que ese fue su error, digamos. Claro. Porque si vamos al caso, ¿cuántas cosas hizo bien? Él le creyó a Dios, fue obediente a Dios en todo, pero este fue un error. Bueno, pero ahí vemos que el único que nunca falló fue Jesús. Amén. Todos los hombres, tremendos hombres de Dios, vamos a encontrar alguna falla. Amén. Qué importante, porque eso es lo que revela la Biblia. Lo que tiene de bueno la Biblia, que muestra las cosas como son, ¿sí? Porque si los hombres hicieran un libro de Noé, estaría el que le saca los defectos y el otro que hace un libro que parece que no tiene defectos. Porque es así, el hombre es parcial, de acuerdo a la mirada. Sí, la percepción si que lo tenga considera un ídolo, le quita los defectos. Y si lo considera alguien malo, le agranda los defectos. Claro. Bueno, la Biblia, qué bueno, ¿no? Que nos muestra una radiografía tal cual. Tal cual, claro. No agrega ni le saca. Entonces no es nada extraño. Pues yo, Noé, sí, se equivocó Noé, se equivocó Moisés, se equivocó David, nos equivocamos nosotros. Bueno, Noé se embriagó, pero su hijo Cam vio en el error de la autoridad el motivo para perder el respeto hacia el padre. Ahí está el punto. Uh-huh. Dios permitió esto para probar. Porque Dios a través de los problemas prueba los corazones. Porque Dios podía haberlo librado a Noé de esto. Sí. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba probando a sus hijos, que había en sus corazones. Y acá se reveló en Cam, ¿no? Sus hermanos cubrieron la vergüenza de su padre con temor. El pecado de Noé puso al descubierto la rebeldía de Cam y la desobediencia, y la obediencia de los otros dos. O sea, hubo una diferencia. Total. Importante, ¿no? Sí. Cómo hizo Y quedó el margen, muy claro. Dos fueron obedientes y respetuosos y el otro fue rebelde, ¿no? Así también. Y cómo el rebelde sale a publicar el pecado de los demás, ¿no? Qué bárbaro. Cómo al hombre natural le encanta sacar los defectos de los demás a la luz, ¿no? Porque no salió a publicar su propio defecto, salió a publicar el defecto de su padre. Sí. Así también hoy es para nosotros una prueba cuando vemos que la autoridad se equivoca y somos tentados a faltarle el respeto, manifestando la rebeldía en nuestro corazón. Por causa de esto, Can y su desobediencia quedaron esclavos y con una maldición. Su descendencia, claro, sus hijos. Porque a partir de ahí viene el nombre semita, ¿no? Sí. O sea, el semitismo. O sea, el Sem y Jafet fueron bendecidos. Claro. De Sem vino Cristo. Qué interesante. Y Jafet vino toda la raza europea de donde el Evangelio comenzó. Porque recuerden que aunque el Evangelio comenzó en Medio Oriente, se difundió hacia Europa. Por voluntad de Dios, porque el apóstol Pablo quería ir para el Oriente, pero el Espíritu Santo se lo impidió y lo mandó para Europa.
para el Imperio Romano. Amén. Entonces vemos que tanto Sem como Jafet fueron engrandecidos. Y no así los descendientes de Cam, que son todas las razas africanas y de Medio Oriente también algunas, que son descendientes de Cam. Que hasta el día de hoy son las que están más arruinadas. No. Nadie entiende por qué África es lo más pobre de todo. Bien que desde que soy chico que siempre se habla que África es pobre. Y nadie puede lograr solucionar el problema. Nadie. Mandan plata, mandan recursos, y es como que no pueden. Hay una maldición encima de esa gente. Eso sí que maldición generacional. No, en serio. Claro. No, eso es una realidad. Tremendo. Y vemos, porque en el Génesis, la palabra Génesis significa principio. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos. ¿De dónde surgen las cosas? Claro. Vemos que esto surgió allá después del diluvio, no surgió ahora. Digo, no, porque los judíos contra los palestinos. No, esto no surgió. Esto Viene desde aquí. Y como 3 veces se dice que Canaán va a ser maldito. Y justamente la tierra que Dios le entregó a Israel fue la tierra de los cananeos. ¿O no? Sí. Entonces terminaron los cananeos siendo esclavos de Sem. Sí. Entonces acá vemos este punto, ¿no? Que cuando dice, ¿no? Cuando se vio, vemos a nuestra autoridad teniendo una falla, es lo que realmente se pone a prueba lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Es muy normal. Si obedecemos o desobedecemos. El hombre natural es muy normal. Mira el defecto del otro y mira, y si tiene una autoridad, ¿y por qué me voy a sujetar? Si miren cómo él hace lo malo. Es muy normal, hoy lo escuchen en los programas de televisión. El presidente se equivocó en algo, listo, ya no sirve más para nada. No, yo lamento mucho que el presidente Menem haya sacado el servicio. No solamente el servicio, la ley que impedía que se le falte el respeto a los presidentes. No. Porque estaba prohibido por ley faltarle el respeto a los presidentes. Porque es una autoridad. Claro. Los que hicieron la Constitución entendieron que la falta de respeto a la autoridad era un tema grave. Y por eso lo condenaron. Con ley. Pero este hombre, queriendo congraciarse con la gente, levantó. Y automáticamente, si vos te pones a pensar, que vos lo recordarás, cómo enseguida se empezó a hacer escarnio del presidente siguiente, que fue de la Rúa, primero con Menem mismo, que ya se transformó en un payaso, que el pelo, que esto, que aquello, y luego el presidente siguiente. Fue tal la burla y fue tal los medios que lo trataron como un inútil, que terminó perdiendo la presidencia. Terminó renunciando. Es tremendo lo que pasó. ¿Y todo por qué? Por el escarnio, por la falta de respeto. En la televisión, ¿te acordás? Sí. Por eso digo, bueno, hoy ya se transformó estamos hablando de 20 años show, atrás, digamos, es normal, pero yo recuerdo que había un hombre que se disfrazaba de la Rúa, que era el presidente, y se burlaba y hacía que pareciera un tonto. Entonces, cuando el hombre natural ve un defecto, automáticamente se declara libre, como dice acá. Y aún también sucede dentro de las iglesias, ¿no? Donde los hermanos que pueden ver un defecto de la persona que está dirigiéndolo, piensan que ya se sienten libres de poder entrar en algo que está prohibido, que es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Muy bien. Qué cosa. Sí, que muy buen punto este. Muy bueno. La rebelión de Cam. Y el que obedece termina siendo libre, y el que desobedece termina siendo esclavo. Así. Porque Tan así sencillo fue. como eso. No hay vuelta que darle, es una ley espiritual. Claro. Bueno, el otro punto que vemos ahí es el fuego extraño de Nadab y Abiú. Eran los hijos de Aarón. Lo tengo acá, si querés. Los hijos de Aarón. Sí, si querés leer del ¿Leemos? 10, 1 al 8. Muy bien, Levítico del 10, del 1 al 8 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué palabra es esa, no? ¿Ese fuego extraño? Ahora vamos a ver. Que él nunca les mandó, ¿no? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael,
y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y Tamar, sus hijos: no descubrirás vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme el dicho de Moisés. Sigo hasta el 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: y tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios determina algo, y el hombre no entiende, porque Dios, si dice o pide cosas, quiere, porque vos fíjate que ahí fueran a reclamar, o sea, cuando dice, y Aarón cayó, porque significa ni Aarón mismo, y verlo a sus hijos que se quemaron vivos. Bueno, pero eso es lo que le dijo Moisés, porque parece que Aarón quiso medio como que... Pero imagínate, ver los hijos, ¿no? En lo natural estoy hablando, Sí, sí, sí. Qué desesperación para un padre, imagínate cómo le habrá ido a reclamar, pero cuando Moisés le hace recordar lo que decía Dios por la ley, Aarón cayó, dice ahí bajó 2 cambios, ¿no? Qué bueno. Eso, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito para ver lo que es el fuego extraño, porque muchos dirán, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué es esto de tan fuerte de que salga? Porque parece algo exagerado, ¿o no? Sí, pero no es así. Pero lo hizo de buena se equivocó. Eran pibes. Se equivocó. Jóvenes. Claro, apretó otro botón que no era. No. Acá hay un problema grave en el corazón. Te podés equivocar en la transmisión, pero en esa cosa. Bueno, los hijos de Aarón estaban puestos como ayudantes del padre y bajo su autoridad. Ellos debían hacer lo que le decía su padre. Ellos no podían empezar un servicio a Dios por sí mismos, porque veía a su padre hacerlo, ¿no? Eso fue fuego extraño. Ahí está. ¿Por qué extraño? Porque en realidad tenían que prender fuego, sí, pero no un fuego de ellos mismos. Claro. Porque el fuego del altar lo encendió Dios. Amén. Si ustedes leen en Levítico, cuando se hizo el altar por primera vez, Dios envió fuego. Los sacerdotes lo que tenían que hacer era mantener el fuego. Nada más. No crear un fuego. Porque ahí hay un principio espiritual. Claro. Que las cosas las inicia Dios, no el hombre. Dios manda fuego. Y nosotros usamos el fuego de Dios. Eso sigue hasta el día de hoy. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo fue manifestado en forma de fuego. Y vino del cielo. Vino del cielo. Entonces vemos que la autoridad viene de Dios. Amén. Por eso dijo, vendrá el Espíritu sobre vosotros. Sobre habla autoridad. Amén. Que nos va a dirigir. Entonces acá vemos que estos muchachos dijeron, bueno, todos los fuegos son iguales. Y no es así. No. O sea, si papá lo hace, yo lo hago. Y no es así. Porque tiene que haber un mandamiento de Dios. Claro. Ese es el fuego extraño. Por eso dice, fuego extraño significa servir a nuestra propia voluntad sin sujetarnos a la autoridad. Ahí está. Querer provocar algo por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Sabes que yo tuve una experiencia con respecto de esta palabra, porque un día que fui invitado a predicar en un campamento de jóvenes, hace muchos años, yo era nuevo, y cuando comencé a orar para comenzar la exposición, tenía que contar mi testimonio, más que nada. Yo quería que el Señor se mueva, ¿no? Y que no sé, qué sé yo, qué era lo que quería yo, ¿no? Porque la verdad que en la ignorancia. Y me acuerdo que empecé a orar para que Dios se mueva. Y mientras estaba orando, el Espíritu Santo me dijo esto. Estás prendiendo fuego extraño. Hermano, quedé como si me hubiera caído un rayo del cielo. Me entró un temor en mi corazón, que automáticamente le pedí perdón al Señor. Y nunca más traté de crear algo por mí mismo. Yo quería crear algo, una emoción.
un sentimiento que no lo produce el Espíritu Santo. Y no es lícito. Muchos pretenden crear emociones, pero eso es un fuego extraño. Ayúdanos, Señor. ¿No? Creer manipular las emociones de las personas para que pase algo. Claro. Que se caigan, que se desmayen, que griten, que chiflen, que digan, wow, qué tremendo esto. Porque eso es lo que yo también había visto muchas veces, que se comenta, lamentablemente, ¿no? Entonces yo en mi ignorancia, que no sabés qué grande se cayó, y pasó esto, y pasó aquello. Entonces yo también quiero. Pero, ¿qué si Dios no lo quiere hacer? Claro. Si Él es la autoridad. Bueno. Y todo lo que debería de pasar en lo grande viene de Él. Y eso, pastor, me marcó para siempre. Nunca más quise introducir mis propias emociones, ni en la oración, ni en la predicación, ni en el servicio, ni en nada. Porque entendí que esas cosas que provienen de nuestro yo no agradan a Dios. Por más espectaculares que puedan parecer. Y que muevan, ¿verdad? Porque hay cosas que mueven al hombre, pero lo mueven a nivel del alma. Es verdad. Qué importante saberlo y tenerlo en cuenta, obviamente. Sí, sigue diciendo, ¿no? El servicio con fuego extraño no requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer a la autoridad. Es hecho solo por el celo del hombre y trae muerte. Tremendo, ¿eh? Muerte. Y la pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo? ¿No? Porque puede haber algunas motivaciones incorrectas que nos lleven a servir. Y esa es no tener en claro la voluntad de Dios para mi vida, sino hacer lo que a mí yo creo y entiendo que puedo hacer, pero eso no alcanza. No, pastor, y qué bueno es saberlo y corregirnos. ¿No? Porque Dios no nos habla para condenarnos. Dios nos habla para enseñarnos, para instruirnos. Y yo fui instruido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Por eso tenemos que ser sensibles. Gracias. Pero yo fui instruido por el Espíritu Santo en ese momento, ¿saben por qué? Porque yo tenía esta enseñanza. Gloria a Dios. Amén. Y porque Dios me habló por esta palabra, me dijo, fuego extraño. Y si una persona que no conoce esta palabra y le dicen fuego extraño, ¿qué va a entender? Sí, Entonces, miren qué importante es que la palabra more Amén. en nuestros corazones. Amén. Porque Dios, el Espíritu Santo, usa la palabra que está en mi corazón. Sí. Muchos quieren que Dios le revele, ¿no? Pero si no leemos la Biblia, ¿qué Dios nos va a revelar? Porque muchos quieren eso. Bueno, si Dios quiere que sepa algo, que Dios me lo revele. ¿Y para qué Dios nos dio la palabra? Por eso es importante estudiar. Lo que estamos haciendo ahora no es, no tenemos otra cosa que hacer y nos ponemos a dar estudio bíblico. No, conocer la palabra, hermano, es muy importante. Amén. Muy importante porque ahí se le corta al enemigo todos los argumentos. Sí. Porque yo quise hacer todo eso porque el enemigo indudablemente me llenó la mente de argumentos. No, porque vos tenés que ser grande y que la gente hable de vos. Y me llenó de pensamiento de grandeza, como le llenó a Eva. Dijo, Vanidad. vos vas a ser grande. Claro. Cuando comas de eso va a ser importante, impresionante lo que vas a hacer. ¿Y qué? Iba macana. Bueno, pero como decíamos al principio, Alberto, la Biblia nos enseña, ¿no? Que Dios manifiesta dos caminos. Y acá puede decir cómo estamos sirviendo, estamos trayendo vida o muerte. O sea, ahí está, ¿no? Cómo uno puede traer vida, como caer en el error contrario, incluso diciendo que está sirviendo a, pero en realidad no, está trayendo muerte. Bueno, pero hay vida. muchos cristianos que creen que porque yo digo gloria a Dios, aleluya, estoy sirviendo a Dios. Claro. Y por algo Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, si en tu nombre. Pero sí. lamentablemente hoy es así. Cualquier persona que aparece y es famosa, ni te cuento. Cualquier famoso que diga gloria a Dios, aleluya, ya lo ponen a predicar. Sí. Y si canta, lo ponen a cantar. Pero ¿bajo qué principio está sirviendo? Claro. Porque ese es el problema. Si no somos instruidos, para eso está el ministerio de la formación. O sea, Yo te iba a decir eso, ¿no? Qué importante es el discipular, que esto, ¿no? Uno está dando vida o está dando muerte. Qué importante el discipular y Es muy importante. la comisión que nos demanda el Señor. para que lo que hagamos sirva, sea eficaz. Amén. Porque qué triste es que queriendo construir, destruyamos. Sí. Qué triste, ¿no? Muy triste. Si yo quiero edificar una casa y después me doy vuelta con la pala Y volás todo. y le pego un palazo a todo lo que edifiqué, no sirve para nada. Claro. Entonces, qué bueno es este ejemplo, ¿no?
Claro, no porque sepamos hacer algo, eso quiere decir que Dios nos manda a hacerlo. Busquemos la voluntad de Dios y esperemos que la autoridad nos mande, o sea, que el Señor mismo determine. Eso está muy... Repetilo, pastor, porque Sí. está muy bueno. Sí, dice, no porque sepamos hacer algo, eso quiere decir que Dios nos manda a hacerlo. Busquemos la voluntad de Dios y esperemos que la autoridad nos mande. Esa partecita la dejamos a veces de costado. No, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo siento, Sí. ¿no? Y qué importante. Pero viste que es un poco lo que sienten sujetarse. Lo he escuchado pocas veces. Yo siento que me tengo que Yo sujetar. me levanté con ganas de sujetarme. Tengo unas ganas de obedecer hoy. Pero es la realidad. Y Sí. esto que se manifestó en estos muchachos, hoy también lo portamos nosotros en nuestra carne, todos. Por eso tenemos que cuidarnos Ayuda. Sí. y hacer morir eso, ese principio que Y opera. esto es saber, ¿no? Que, como dice la palabra, el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ninguno está excepto de esta situación. Por eso Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Nosotros resistid al diablo, hermano. Y sometemos. Pero nos olvidamos de la primera parte. ¿O no? Y huirá. O a veces también al revés, ¿no? Porque nos sometemos a las obras de las tinieblas y le resistimos a Dios a veces, porque después nos Es volvemos que si insensibles. no nos damos cuenta, Jesús dijo algo, o el que no junta, conmigo, desparrama. O sea, que claro, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Siempre usaba esas dos opciones. O sea, o juntado de parramá, o blanco o negro, ancho o angosto. Y aún mismo puedo decir, ¿no? Que esta lucha que se genera en lo espiritual es para definir bajo qué autoridad estamos, ¿no? En la lucha. Porque uno cuando está en la lucha, en la tentación, define si obedecer a Dios o obedecer, Como obviamente. decía uno por la televisión hace mucho, me acuerdo, decía, ¿de qué lado estás? ¿Te acordás? Sí, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estamos? Porque no basta con decir que soy. Es importante cómo actúo también. Claro. Que Jesús dijo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sigan. Ahí está. Amén. Bueno, seguimos un poquito más. En el Nuevo Testamento vemos cómo Dios puso a trabajar a Bernabé y Pablo. Pablo y Timoteo, Pedro y Marcos, los puso a trabajar juntos, pero siempre había una autoridad. Cualquiera que diga, si él puede, yo puedo, está actuando como lo hicieron los hijos de Aarón. La coordinación de los miembros es el trabajo del cuerpo, y nosotros somos cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Muy importante, ¿lo vas a leer ahí? Lo leo, sí. Romanos 12, muy- 4 y 5. 4 y 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Qué importante. Bueno. Ayuda mutua. Esto se tiene que ir revelando en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros somos nuevos en el Señor y somos niños, no vemos el cuerpo. Nos vemos solamente a nosotros, somos el ombligo del mundo. Porque el niño es así, es egoísta. Pero luego se tiene que ir manifestando que estamos metidos en un cuerpo, que no estamos solos. Porque muchas veces actuamos como el llanero solitario, pensando que somos nosotros y Dios nomás. No, Nos agarra Dios y yo. No. Nos agarra como ese síntoma de Elías, ¿no? Estoy solo. Exacto. Soy yo, que yo solo quedé. Yo solo. Pero Dios le dice que no, que había 7.000. Entonces, qué importante esto de saber que estamos en un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. Porque, ojo, todos tenemos que estar sujetos a todos. Amén. No porque yo sea autoridad, le tengo que faltar el respeto a las personas a las cuales yo tengo que dirigir. Yo también me tengo que sujetar. Pedro dice, los ancianos y los jóvenes juntos. Dice, someteos unos a otros, humillaos unos a otros. ¿Por qué? Uno dirá, no, pero si los jóvenes tienen que sujetarse a los ancianos. Sí, pero los ancianos no tienen que menospreciar a los jóvenes. Porque muchas veces los ancianos dicen, estos pibes no saben nada. Salí de acá, vos no sabés nada, déjame a mí. Dice, padres no irriten a sus hijos también, Exacto. sus hijos. ordenen. Sí, Y incluso- los jóvenes, no, este viejo, ya pasó de moda, caducó. Tenemos fecha de vencimiento ahora. Pablo cuando le escribe a Timoteo también le habla, o sea que hay que respetar, así como le pide que respete al pastor joven,
que a los ancianos hay que respetarlos, saberlos escuchar y todo eso, ¿no? No, y yo creo que Pablo lo vimos nosotros, cómo Pablo respetaba a sus compañeros. Sí. No los tenía de acá para allá como si fueran sirvientes. ¿Y cómo hablaba de ellos? Lo hemos visto, Alberto. Claro que sí. Qué increíble. Hablaba con mucho respeto, con mucho y cariño. y con reconocimiento, Sí. ¿no? Que va a la gracia recibida en ellos. Y eso es lo que tenemos que aprender, a Amén. funcionar en el cuerpo. Qué bendecida sería la iglesia si esto funcionaría aceitadito, ¿no? Y tiene que funcionar, pastor. Qué lindo. Amén. Eso es el anhelo del Señor, ¿no? Amén. Porque así como yo estoy contento cuando mi cuerpo anda bien, y vieron que tenemos como una sensación de bienestar cuando el cuerpo me funciona todo bien. Sí. Y tenemos una sensación de malestar cuando hay una parte del cuerpo que no anda bien. Claro. Dios está triste cuando su cuerpo no funciona, porque Dios actúa acá en la tierra a través de su cuerpo, como yo actúo a través de mi cuerpo. Yo ahora estoy... y eso ya me molesta, porque ya tengo mi garganta que me pica, que nadie lo ve, pero la estoy sintiendo y ya la estoy reprendiendo a mi garganta porque no está funcionando bien. Claro. Y eso me impide. Entonces vemos que qué importante es que nosotros, cada uno, ¿no? Porque enseguida se la queremos aplicar al otro. Esta palabra es para este y este. No, yo me tengo que sujetar primero. Después que los demás, que cada uno aprenda. Que podamos ser modelos, no simplemente acusadores. Porque es fácil ser acusador, Sí. ¿no? Pero cuando acusamos a los demás, hacemos la función del diablo. Lo mejor es la autocrítica, ¿no? Primeramente. Amén. Y el ejemplo. Por eso Pablo a Timoteo le dice, sé ejemplo en todo. Amén. Entonces, prediquemos con el ejemplo. Amén. Así es. Bueno, vamos a otro puntito más. Sí, Es muy fuerte el otro puntito también. como vamos todo. allá, lo vamos Acá a leer. Está grande. hablamos- Lo leo yo, acá lo ¿Lees tengo vos? en Sí. números Números 12. 12, 1 al 15. Sí, todo el capítulo 12. La Vamos a leer. murmuración de Aarón y María. Tan, 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 tan. No es María la madre de Jesús, No, esta es María, la hermana de Moisés. Dice así números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como la que nace muerta, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada pues del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después de esto, partió el pueblo. No. Pero retrasó al pueblo 7 días. 7 días. Todo por una murmuración. Murmuras. Pero vamos a leer y después comentamos. Vamos. Yo para mí se lo comentó para orar. Por el hermano, ¿viste? Vamos a orar, dice. Aarón y María eran hermanos mayores que Moisés, y por lo tanto, este tenía que sujetarse a ellos en el hogar. Bueno, primer punto. O sea, en la casa, el orden no era el primero Moisés. Claro. O sea que en realidad en la casa el primero era Aarón. Aarón, claro. Entonces en la casa Moisés se tenía que sujetar a ellos.
Punto importante. Bueno, pero en el llamamiento y la obra de Dios, ellos debían sujetarse a Moisés. Bueno. Ahí hay otro tema. Diametralmente opuesto, digamos. Porque Dios elige a quien quiere. Pero es verdad. Fíjense en la casa de David. ¿Quién terminó siendo el rey? Y Jacob y Esaú. Lo mismo. Lo mismo. Qué bárbaro. ¿Y José? Sí, claro. Bueno, debido a la mujer de Moisés, ellos hablaron en contra de él. Podían corregir a Moisés como familia, pero como hablaron de él con respecto a la obra de Dios, Dios se enojó mucho con ellos. Claro, porque no dijeron, Moisés tomó la mujer nada más. No se reunieron como familia, sino lo cuestionaron en su autoridad de Dios. Porque dijo, ¿qué habló Dios solamente por él? ¿No nos usa a nosotros igual que a él? Este fue lo grave. Yo creo que el pecado, claro, el pecado radica ahí, en está. eso. En cuestionar la autoridad, la decisión de Dios, porque se estaban levantando contra la decisión de Dios. ¿Sabés que a veces a mí me da miedo eso? O sea, cuando uno quiere hablar, a veces incluso hay que tener cuidado cuando hay personas que fueron llamados por Dios para un servicio, pero tienen determinados tropiezos, que hay personas que son muy ligeras para hablar y juzgar situaciones. Pero qué importante, porque acá Dios estaba mirando el corazón. Porque Aarón y María no lo hicieron simplemente como una crítica, sino detrás había un cuestionamiento a la autoridad, como que ellos querían estar en la misma posición. Ahí está el punto. Yo creo que el punto principal, porque es lo que hizo Satanás. Claro, Querer colocarse en una autoridad que Dios no le dio. Ese es el punto. El punto principal es cuando yo denigro al otro para correrlo y ponerme yo en el lugar de él. Ahí está el punto. Porque hay que medir bien, solamente las palabras, sino la intención. La intención del corazón. Claro. Bueno, y dice, Aarón y María despreciaron a quien Dios había elegido y no reconocieron la autoridad de Dios en él. Y esto es grave, ¿no? Muy grave. Ellos quizás hablaron en secreto, pero dice que lo oyó Jehová. Ese es otro tema. Este es otro tema. Que Dios escucha. Porque te todo. puede, pero vamos al caso, no te puede escuchar cualquiera, pero cuando te escucha Dios, agarrate si te equivocas. Bueno, pero qué importante saber que Dios escucha todas las cosas. Amén. Que no podemos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dijo David. Claro. Nadie puede. Para Dios no hay secreto. Elías salió corriendo, como decíamos, y se metió en una cueva en el monte Sinaí. Mirá dónde estaba. Dijo, acá no me ve nadie. Y cuando entró en la cueva, ¿quién estaba? Estaba Dios. Claro. Dijo, ¿qué hace acá? O sea que nos podemos esconder de todo, pero de Dios no, hermano. Por eso es muy importante, primero, qué es lo que meditamos en nuestro corazón. Porque eso se va a manifestar después. Claro. Eso es lo que se manifestó en estos dos. Moisés no dijo nada porque sabía que Dios lo había puesto. Y entonces guardó silencio. Y esto también es otro a favor. Claro, porque cuando vos aprendés a callar y te lo llevás a Dios, y si Dios me llamó, Dios me va a... agarrate, si realmente... ¿Está bien? Y es lo que tenemos que aprender a hacer todos. A no pelear nosotros por nosotros mismos, sino dejar que Dios pelee por nosotros. Bueno, acá dice que Moisés cayó, pero dice, pero Dios no. No, gloria a Dios. Bueno, pero pastor, si nosotros hablamos, no lo dejamos hablar a Dios. Claro. Es lo que pasó con Job y sus amigos. Sí. Recién cuando todos terminaron de hablar, habló Dios. Porque Dios esperó, escuchó a todos pacientemente. Y cuando terminaron todos, dijo, bueno, ahora voy a hablar yo. Claro. Ahora también, acordate como dice la Biblia, ¿no? Que en... Santiago capítulo 1, verso 19 y 20, ¿no? El 20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si yo me enojo, en este caso yo creo que Moisés entendió, y cómo se cumple la palabra de este varón que decía que era el hombre más manso. Tenía la capacidad de soportar hasta que Dios actuó. Pero, ¿por qué? ¿Dónde desarrolló eso? En la presencia de Dios. Sí, claro. Porque cuando se enfrentó con el egipcio que maltrataba a su... No, ahí salió todo. ¿Qué pasó cuando estaba en Egipto? De Pedro. ¿Fue manso ahí? No. Entonces, ¿cómo adquirió la mansedumbre? En el campo. 40 años en el desierto. Claro. Y luego todo el tiempo en la presencia de Dios. Entonces vemos que Dios trata con nosotros y nos cambia y nos transforma. Moisés fue fruto de un hombre que se expuso a la presencia de Dios. Qué bueno es que nos expongamos delante de Dios. Qué lindo temple alcanzaríamos, ¿no? Sí. Bueno, David, ¿qué decía? Señor, escudriñame.
Ah, sí. Mírame, ve si hay perversidad, mira si hay soberbia. David aprendió a decirle a Dios que lo pruebe, pruébame. Claro. Qué importante es permitir que el Espíritu Santo nos escudriñe. Y una de las maneras que el Espíritu Santo tiene de escudriñar no es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo Amén. que nos revela nuestras condiciones. Y les mandó que fueran a la presencia y les habló duramente porque no habían tenido temor de Dios. Perdón, Dios- yo no sé qué habrá pensado Aarón y María cuando Dios los llamó. Capaz que pensaron que... Nos van a levantar. Claro, no, capaz que pensaron que Dios los iba a probar a ellos, ¿no? Porque ellos estarían diciendo, "Ja, ahora va a ver, ahora lo va a agarrar Dios a este y ahora le va a poner los puntos". No sé, eso es mi No, pensamiento. sí, ¿no? obviamente, porque venían por ese lado, obviamente. Pero se encontraron No, con... y encima con Dios otra enojado. Salió de... Guarda que Porque Dios se dice, enoja. Dios se fue enojado y María quedó leprosa. Tremendo, ¿no? Se manifestó exteriormente lo que había en el corazón. Y Aarón le rogó a Moisés para que pidiera a Dios por ella. Y Dios la sanó, pero quedó apartada de la congregación por 7 días. Fíjate que Aarón perdió su ministerio, porque él era el sacerdote. ¿Quién tenía que orar? Él. Pero quedó impedido de orar, Sí. porque cuando estamos en rebeldía, chao con nuestras oraciones. La autoridad fue quebrantada. ¿Sí? Y por rebelarse contra Claro, la autoridad, claro. perdió su autoridad para orar, porque para orar también necesitamos esa autoridad, Por supuesto. esa seguridad de que estamos delante Qué- delante qué- de qué Dios. bueno que es estar sujeto a autoridad. Entonces, Como te Aarón, allana camino. por decís. supuesto, Claro. tenemos confianza, dice Juan. Amén. Si hacemos las cosas que son agradables a Él y obedecemos su palabra, tenemos confianza. Si nuestro corazón no nos reprende. Acá el corazón de Aarón y de María se dieron cuenta que habían metido la pata. Bueno, María directamente quedó leprosa. Claro. Pero Aarón reconoció que era un pecador. Y aparte perdieron la presencia de Dios, porque dice que la nube se fue. Se fue. Perdieron la Encima se fue presencia de enojado. Dios. Se fue enojado. Claro. Y todo el campamento sufrió. Todo el campamento. Cómo a través de nuestros errores hacemos sufrir a todos los hermanos, ¿no? Porque somos un cuerpo. Vemos lo grave de menospreciar a la autoridad puesta por Dios. Aarón y María pensaron que eran iguales que Moisés, pero Dios elige a quien quiere y no podemos contender con él. Aarón reconoció lo malo de su falta y quedó sin comunión con Dios, porque solo pudo pedir a su hermano. ¿No era sumo sacerdote? Claro. Él podía haber intercedido, sin embargo, ¿no? Debemos cuidarnos de no ponernos donde Dios no nos llamó. En la obra de Dios no importan los amigos ni los familiares, sino la voluntad de Dios. Oh, pastor, ha habido tanto problema por esto. Por el amiguismo y el familiarismo, o el meter la familia y el amiguismo O mezclarlos, claro. en la obra de Cuando Dios. no hay un llamado. No. Jesús fue claro, ¿no? Cuando dijo. O sea, que Dios llame a un familiar o un amigo mío, sí, cómo no, ¿por qué no? Ahora que yo Sí, crea claro. que porque es mi amigo o mi pariente le corresponde un llamado o un lugar Ahí en la ya- obra de Dios, ahí es un error. Claro. Y muchas veces se comete ese error, ¿eh? Creer que, bueno, porque es mi amigo, o porque es mi familia, o porque los padres creen que sus hijos tienen que seguir el mismo ministerio que tienen sus padres, y no siempre. Claro, no siempre. Nosotros vemos que no siempre Dios llama de un hijo al mismo ministerio que un padre. A veces sí, a veces no. En este caso, Dios había elegido de los 3 a 1 para ser autoridad. Y bueno, y eso es una decisión que Después le cabe. siguió Josué, después de Moisés aparte. Claro. No siguió Aarón, interesante. Ujú. Ni ninguno de la familia de Moisés, porque tenía una familia grande. O sea, esto no es como los reyes terrenales que van transmitiendo por herencia a sus hijos y a sus nietos la autoridad. En el cuerpo de Dios, el que determina, Es Dios mío. Pablo dice en 1 Corintios 12, que Dios nos puso a cada uno como Él quiso, Sí. En el cuerpo como el... como Él quiso. Nos dio el lugar que Él quiso. No es el lugar que yo quiero. Ese es el problema que tenía Diótrefe, ¿no? De Sí. tercera de Juan. Dice que quería ocupar siempre el primer lugar. Qué humilde, ¿no? Siempre quería ser el primero. Y a veces nos agarra el síndrome de Diótrefe, de querer ser el number one. Y entonces maltrataba a todo el mundo. Y Juan dice, ya le voy a corregir. Ya le voy a poner la autoridad, porque Juan era la autoridad.
que anda parloteando. La vez pasada me hacían acordar, no sé si fuiste vos o uno que vino y que dice que, no sé si estábamos cenando, merendando acá en el primer piso y que me decía a mí, usted me tiene que apartar del profeta. Y yo le decía, bueno, no, pará, no sé qué le expliqué en ese momento. Y bueno, de hecho no está con nosotros, ¿no? Pero eso de querer sí, delivery de ministerios. Sí. Y claro, porque si vos... Mándeme un ministerio, por favor, ya. a mi casa. Porque yo entiendo de que si Dios lo llama, la iglesia lo único que va a hacer es reconocer lo que Dios ya ha puesto en él, pero él no se tiene que autoproclamar algo, porque no es lo que corresponde. Bueno, yo veo muchas veces a algunas personas que cuando predican insisten mucho en lo que son. No, yo soy el siervo de Dios, yo soy el profeta de Dios, yo hablo de parte de Dios. Y yo veo en eso una inseguridad. Por supuesto. Porque si vos sabés que sos, ¿qué tenés que andar publicándolo? Moisés no dijo nada. No dijo nada. No dijo, no, yo acá el siervo de Dios soy yo. Sí, él era. Ahora yo digo, ¿cómo no temer cuando hay personas que se callan, no? Porque ahí es donde actúa Dios. O sea, si Dios lo llamó, lo va a defender, no lo va a Pero, defender. pastor, se calla el que está seguro. Por supuesto, el que está seguro del llamado, ¿sí? Ni hablar. El que está seguro en Dios, porque sabe que Dios lo defiende. Amén, amén. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, David estaba siendo perseguido por el puesto que Dios le había dado. Dios le dio un puesto de rey. Al revés, no, ahora es al revés. O sea, ahora vamos a leer ahora, que es al revés. Estos perseguían, ahora después David es perseguido por el puesto que... Porque Dios le dio un puesto, pero el rey que estaba no quería aceptar la voluntad de Dios. Y entonces lo perseguía a muerte. Pero David podía decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, ¿por qué estaba confiado? Porque sabía que Dios lo había llamado. Tenía la unción, la marca, porque la unción en ese momento era la marca de que él era el rey. Samuel fue dirigido por Dios a ungirlo directamente a él, ¿no? Y en este caso que son casos que no se predica mucho de esto, ¿no, pastor? De Cam, de María, de Aarón, de Coré, son muy populares. De los hijos de Aarón. Es fuerte, pero es una verdad que no podemos tampoco dejarla de lado, sino que debemos tenerla presente. No, y el que viene ahora es consecuencia de esto que vemos ahora, ¿no? Porque esto ocurre 4 capítulos después. Claro, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Esto se encuentra en número 16, ¿Lo leemos? 1 al 35 todo el relato. No sé si que lo lea. Lo tengo acá, si quieres leerlo vos, como quieras vos. Es largo, pero... ¿Leemos la mitad cada uno o...? Dale. Del 16. Sí, desde el 1. Pero justo no estaba en el otro, en el 12 leyendo. 16.1 dice. Yo leo hasta el 15. Dale. Dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Levi. Dijo más Moisés
Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos de los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os se juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno un incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice yo por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren esto, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con toda su cosa, y descendieren vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Codé y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y cubrió la tierra y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Vamos a parar ahí. Qué tremendo, ¿no? Historia, mejor para hacer una serie. Ahora, pero Alberto, convengamos. Moisés dice que se arrodilló. Muchachos, por favor, les quiso hacer entrar en razón. Pero no, estaban cegados. Cegadísimos. Entonces ya es como que Dios le dijo a Moisés: hacete de lado, porque ahí apelaba la misericordia de Moisés. Sí. Pero Dios dijo: no, acá el problema está en el corazón de ellos, y Dios lo podía ver. Y Moisés no, Moisés lo quería hacer reflexionar. Muchachos. Bueno, pero acá vemos que Dios no puede hacer nada cuando hay un corazón no arrepentido. Porque ellos estaban siendo exhortados a arrepentirse. Uh-huh. Porque Moisés, la exhortación que le hace a Coré era un levita, era un pariente de él. Sí. Dijo: si Dios los apartó a ustedes, porque los levitas fueron apartados para servir, no les alcanza, quieren más,
quieren el sacerdocio. ¡Ey, reflexionen! Fíjense. Datán y Abirán directamente ni lo... Ahora, interesante que eran de la tribu de Rubén. ¿Y quién era Rubén? El primogénito. Claro. O sea, ellos creían que porque su antecesor era el primogénito, que había perdido la primogenitura, porque si ustedes leen la historia, la perdió por causa de que se acostó con una mujer de su padre, por pecador. Por pecador, sí. Entonces, Ya venía mal la cosa. querían establecer una autoridad que Dios no había establecido. Y Dios produjo este juicio. Y qué importante, ¿no? Si querés leer, porque ya estamos cerca del tiempo de... Y dice, estos hombres se rebelaron contra Moisés y Aarón. Dijeron, basta ya de vosotros. Los acusaron de haberse levantado solos sobre la congregación y ellos tenían el mismo derecho a esa posición. O sea, a tirarse el cuernito y decir, bueno, me consagro. Ahora, qué interesante que eran totalmente humanistas. ¿Por qué? Claro, porque decían, vos nos sacaste, vos no nos diste, vos te pusiste. O sea, ¿cuál era la mirada de ellos? Natural. Natural, ¿no? Dios, ni figura. Por eso dice, se olvidaron de ver a Dios. No mencionaron al Señor, porque ellos veían todo lo que como hombres naturales. Y muchas veces nos pasa a nosotros Sí, así sí, también. Y también. él igual que yo. Y... Qué fácil, ¿no? A veces. Estamos con el yo-yo. Para ellos no había autoridad de Dios. Moisés no se enojó con ellos, sino encomendó su causa a Dios. Romanos 12, 19. ¿Lo lees, Juancito? Ahí lo leo, 12:19 Sí. dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuevamente vemos cómo encomendaron su causa al Señor, ¿no? Y dice, se postró sobre su rostro. Qué buena actitud frente a los que lo acusaban. Les dijo a los rebeldes que el problema no era con él, sino con Dios. O sea, estaba tratándole de hacer razonar, ¿no? Luego trató de hacer entrar en razón a los rebeldes, pero solo Coré lo escuchó. Claro, solo Coré lo escuchó. Él era también un siervo de Dios, pero Dios lo había puesto bajo autoridad. Claro. Y no lo aceptó. No lo aceptó. Él era levita, pero no sacerdote. Qué triste cuando no nos conformamos con la posición que Dios nos dio en la iglesia, y queremos ascender. O sea, hay una... Subiré, dijo Satanás. Uy, Señor. Qué cosa, porque las cosas grandes dice que siempre vienen, descienden, ¿no? Ahora, qué feo el hombre cuando quiere ser grande porque tiene... La torre de Babel. Claro, quiere subir. Llegaremos hasta el cielo. Claro. El camino para el acceso es la humillación, como lo hizo Jesucristo. Datán y Abirán, que solo pensaban en lo terrenal, pretendían que Moisés le diese heredades de tierras y viñas, y no escucharon el consejo del siervo de Dios. Pero esto motivó, por este motivo, les vino la destrucción. Moisés oró a Dios y él juzgó la causa. Porque Moisés le dijo, si no pasa nada, quiere decir que yo no fui puesto por Dios. Porque él se los dice. Pero si Dios hace algo, entonces Dios está mostrando quién es la autoridad. Amén. Vemos que estos hombres solo usaron la razón para tratar con el siervo de Dios y no lo hicieron con una revelación de Dios, o sea, totalmente natural. Las cosas y los principios del mundo nos ciegan para las cosas de Dios. Desechemos pues todo pensamiento de orgullo y ocupemos el lugar que Dios nos dio con humildad, con temor y agradecimiento. Y Dios nos levantará cuando fuere tiempo. Y da la cita bíblica ahí de 1 de Pedro, capítulo 5, versos 5 ya te lo leo. al 8. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros, buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y qué importante, porque justo ese que el león anda como león urgente está dentro del contexto de humillarse para que Dios te exalte en el momento, ¿no? Y de no rebelarse. De no rebelarse.
porque el rebelde anda ¿qué? Provocando la rebelión. Y hoy hay gente que provoca la rebelión, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Sí? Como pasó acá. La rebeldía es un principio infernal y esta gente hizo que se abriera la puerta del Seol. Directamente bajaron al Seol. De escala, no hubo escala. Ni siquiera se murieron, No, vivos. Ahora yo me imagino, Alberto, porque bueno, estos se perdieron, pum, pero el pueblo exhibió eso, wow. Bueno, o sea, pero si acá hay una, pero acá hay una cadena. Sí. Porque si ustedes siguen leyendo, después se revela el pueblo. Claro. Completo. Y ahí es donde vienen las serpientes. Las serpientes, claro, mueren. Primero se rebelaron los líderes. Sí. Aarón y María, porque convengamos que Aarón y María tenían influencia sobre el pueblo. Por supuesto, porque eran los hermanos de Moisés, los más cercanos. Claro. Imagínate que ellos se... Qué cosa, ¿no? Qué bárbaro. Porque eso se supo. Sí. ¿Por qué quedó María 7 días leprosa? Y todo el pueblo esperando. Era una nación la que se paró. No fue en oculto. O sea, ellos lo hicieron en oculto, pero Dios lo publicó. Sí. Les publicó el pecado para que todos vieran cómo Dios trata con los rebeldes, para que aprendan. Pero estos hombres impíos, que no temían de Dios, porque indudablemente al hablar así naturalmente y referirse a una autoridad como si fuera cualquier persona, demuestra que yo no tengo temor de Dios. Entonces lo trataron a Moisés y a Aarón como si no fueran nada. Y Dios tuvo que volver a ejecutar un juicio más grande ahora. Claro. Ya no es que una quedó leprosa y quedaron 7 días detenidos, no. Sino que ahora hubo una gran murieron un montón de personas. Gracias a Dios que los de Coré, porque si después ven que están los de Coré en los salmos, ¿no? Quiere decir que hubo familia de Coré que no murió. Murió Coré, pero algunas familias quedaron. Seguro que algunos escucharon. Los que fueron sensibles a la advertencia se apartaron, ¿no? Porque hoy también la advertencia nosotros la tenemos, de apartarnos de hombres rebeldes que están dentro de la iglesia. Porque si vos te juntás con personas rebeldes, vas a terminar rebelándote. No hay vuelta que darle. El espíritu es fuerte. Dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, ellos se rebelaron. Y luego, ese germen, ese virus, se reveló todo el pueblo. Después sigue, más adelante. Acá no está, pero si ustedes lo leen, capítulos después, se revela todo el pueblo. Y qué importante que la sanidad del pueblo es la serpiente que representa a Cristo, ¿no? Exacto. Como, justamente. La única solución para la rebeldía del hombre es Cristo. Es la salvación y el nuevo hombre. Porque esto no se puede hacer a nivel natural. Por eso las autoridades tratan de frenar la rebeldía de la gente con represión o comprando favor, dándole dádivas. Claro. Planes sociales, dinero, beneficios, comodidades. Bueno, pero ¿cuál es el propósito? Calmar a la gente de la rebeldía, que no se rebelen. Ahora, ¿produce eso un fruto? No. Porque el hombre tiene que morir y nacer de nuevo. Amén. Ahí radica la raíz de todos los males, ¿no? ¿Cómo Jesús le dijo a Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entender las cosas de Dios. Amén. No podemos ver el reino. Y ver el reino es ver al rey. Amén. Y ver al rey es ver la autoridad. Amén. Entonces jamás podemos ver la autoridad si no nacemos de nuevo. Amén. Es el primer paso para que yo entre bajo esa autoridad. Gracias, como vos hablabas de Saulo, él vio al rey de reyes y señor de señores. Sí. Y automáticamente decidió servir al rey. Amén. Ya no vivo yo, dice. Qué entrega total. Vive Cristo en mí. Amén. Lo mismo como dijiste vos, que fue el centurión que dijo, di la palabra que bueno, porque Dios gobierna con la palabra de su poder. Amén. Entonces vemos que la obra de Dios se hace a través de la palabra de Dios. Amén. No se hace a través de las emociones humanas, ni de los esfuerzos humanos, ni del dinero, ni del poder político. Todo lo contrario, cuando la iglesia se apoyó en la riqueza, en la política,
fracasó estrepitosamente. Lamentablemente hoy nuevamente hay hombres de Dios que se apoyan en la política, se apoyan en el dinero, creen que porque son ricos, famosos, el mundo los va a reconocer y por ese motivo la gente se va a convertir a Dios. Y no es así. Porque no es con espada ni con ejército, es con la autoridad de Dios. Pero la autoridad de Dios está sobre nuestra vida cuando estamos sujetos. Primeramente a Dios, pero también a las autoridades. Justamente, vos lo sabés, Andrés, porque has estudiado la historia de la Iglesia, una cosa totalmente revolucionaria para el Imperio Romano era que en la Iglesia de repente Dios levantaba como autoridad a un esclavo. Sí. Y el amo en la Iglesia se tenía que sujetar al esclavo. Claro. O sea, en la casa el esclavo se sujetaba al amo. Pero en la Iglesia el amo se sujetaba al esclavo. Y eso para el Imperio Romano era una locura. Y quedó registrado en los libros de historia. Porque han visto esas cosas cuando fueron a espiarlos. Porque les cambiaba el sistema de ellos. Claro. O sea, ¿cómo el esclavo va a gobernar? Imagínense, las 2/3 partes del Imperio Romano eran esclavos. Si se les rebelaban todos los esclavos, el Imperio Romano se acababa. Sí. Entonces, por eso fueron perseguidos también. Por eso los llamaban gente una plaga que enloquecen a todo el mundo. Porque la sabiduría de Dios es locura para el que se pierde. Sí. Y hoy también, hermanos, cuando nosotros, me ha pasado, hermanos que han decidido no hacer piquete, no hacer paro, no rebelarse con la autoridad, han sufrido de sus propios compañeros, vituperio, insultos, por querer obedecer a Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Sí. Cuando nosotros nos queremos sujetar a Dios, el mundo no lo quiere. Y lamentablemente a veces en la iglesia también hay hermanos que se enojan cuando nosotros nos queremos respetar la autoridad. No, que baje. Aparte, que practiquemos la justicia de Dios, no la que a mí me parece. La justicia de Dios, es que en todos los órdenes. Mi justicia es injusticia. Sí, es un trapo de inmundicia, dice, ¿no? Porque está corrompida, pastor. Claro. Yo digo en el sentido, ¿por qué? Porque no es solo el hecho de rebelarse, sino también de no andar sacando provecho. Porque a mí me ha pasado que me rompí el menisco y los delegados me decían, andá a decirle que te tropezaste allá cuando ibas al garage y te caíste y te lastimaste y te pasalo para que me paguen, ¿vio? Claro. No, ¿cómo la industria del juicio, ¿no? Claro, no, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo sé muy bien, y a mí no se me rompió acá en el trabajo, ¿cómo le voy a hacer juicio a la empresa? Pero estaban acostumbrados a hacer eso, ¿viste? Ahora, uno no puede entrar en eso, al menos el que tiene un cargo de conciencia, gracias a Dios, ¿no? No podés hacer eso, ¿cómo hacer eso? Yo nunca le hice juicio a ningún lado donde yo trabajé. Trabajé de los 15 años hasta el 2015, ¿no? A full. Y dale. Pero no, para nada. ¿Cómo vas a hacer? O rebelarte, ¿no? Rebelarse a la autoridad. Por favor, es un tema tan delicado. Así es, pastor. Bueno, que el Señor nos ayude. Bueno, ¿no? Nos pasamos ahí unos minutitos. Hermosa palabra, hermosa reflexión. Esto sí que es espada de doble filo, ¿eh? Sí. Hay que digerir esto, ¿eh? Alimento sólido, dice Pablo, ¿no? La verdad que es sólido. Hay que digerirlo, pero está muy bueno, muy bueno. La verdad que me bendice. ¿Oramos, Andrés? Amén. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias por la vida de Alberto y de Juan, que nos acompañan en esta meditación. Señor, tú sabes que esta palabra nos confronta, esta palabra nos eriza los pelos muchas veces, pero Señor, podemos en parte conocerte cómo eres tú. Aleluya. Señor, cómo es tu carácter, cómo tú manifiestas tu justicia y tu santidad, tu autoridad. Señor, revélanos en este tiempo aún más, que podamos manejarnos bajo esos principios para que tu gloria sea manifestada en medio nuestro. Para la gloria y la honra de tu nombre te alabo y te bendigo y te doy gracias. Amén. Así bueno, saludamos. Alberto, saludá. Bueno, Andrés, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Bendiciones. Perdón. Bueno, menos mal que lo dije. Si no nos habíamos olvidado. Cambiamos de día nuevamente. Nos volvemos al original, al Génesis. Volvemos a los martes a las 20 horas. A las 20 horas. ¿Verdad, Juancito? Así es. Así que yo los saludo acá. En vivo. Esto estaba grabado y ya empezamos en vivo los martes. Sí, porque este es el último grabado. Gracias a Dios empezamos con las reuniones presenciales y también empezamos con el vivo en los programas. Amén. Andrés, hermanos, los abrazamos en Cristo. Guarde esta palabra y pidámosles al Señor que nos traiga más luz por su Espíritu, para poder entender y practicar esto que hemos compartido. Dios los bendiga. Bendiciones, nos vemos. Amén.